amada iglesia. Estamos en un viernes más de alabanza, de oración y adoración a nuestro Señor. Bendito Dios. Hemos llegado a un final más de una semana en la que Dios nos ha acompañado y a Dios le ha placido que estemos aquí reunidos para poder orar unos por los otros y poder llevar nuestras cargas y nuestras peticiones a Él. Amén. Vamos a gozarnos en la alabanza y luego vamos a gozarnos en el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amén. Así que les invito a cerrar sus ojos y que podamos orar para dar inicio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado en este día, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda gloria y toda honra, Señor, por lo que vas a hacer, por lo que ya hiciste y por lo que estás haciendo, Señor, en tu pueblo, en tus hijos, Señor. Toma, Señor, tú el control de nuestras vidas, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos, Señor, descargar todo aquello, Señor, que nos mantiene aprisionados, Señor, y podamos deleitarnos en tu presencia, oh Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, tu palabra ministre en nuestro corazón y nuestra alma y nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Así que vamos a alabar al Señor en esta noche. Amén, amén. Vamos a cantar, vamos a adorar a nuestro Dios. Sí, Señor.
presento, quiero oír tu voz, te escucho, Señor, mi atención te entrego, a tus pies yo espero, aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios, todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz, mi deseo es conocerte más, Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Oh, 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 Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser, no hay duda alguna de tu amor y tu afecto, nada igual, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz, mi deseo es conocerte más, Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Oh, 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 corazón abierto está, sí, Señor, corazón abierto está a ti, Dios, es lo que quieras, Señor, es lo que quieras en mí, mi Dios, corazón abierto está, corazón abierto está a ti, Dios, Señor, haz lo que quieras, Señor, haz tu voluntad en mi corazón, Señor, tú eres mi Dios, oh Rey. Movido por tu amor, formado por tu mi deseo es conocerte más, Señor, Señor, queremos conocerte más, Señor, haz tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que tú seas, Señor, nuestro centro, Señor, tú seas, Señor, el guía en nuestras vidas, Señor, que tú puedas mostrar el camino, Señor, a aquel que se encuentra perdido, Señor, aquel que no encuentra dirección, Señor, pueda encontrar esa alianza, Señor, en ti, en tu presencia, Señor, que podamos, Señor, ir con paso firme, Señor, de que tú vas al frente como poderoso gigante. Todo en mí, Señor, anhela de ti.
toque de ti, Señor. Un toque de tu presencia, Dios. Si tan solo, Señor, pudiéramos, Señor, acercarnos y contemplar tu hermosura, Señor. Que fuera saciada, Señor, nuestra sed en ti, Señor. Es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos, sí, Señor, mis miedos dejaré, Señor. Solo en ti, Señor, hay paz. Solo en ti, Señor, hay gozo. Solo en ti, Señor, hay restauración. Te amamos, Jesús. Te adoramos, oh Rey.
Gloria a Dios. El Señor se glorifica en medio de su pueblo cuando 2 o 3 están de acuerdo y se unen y le claman y le buscan. Él está allí en medio de nosotros. Su palabra es fiel, su palabra lo dice, su palabra nos enseña y nosotros lo declaramos que así es. Así que unámonos en esta noche en oración, unámonos en esa adoración porque Él se va a glorificar, Él va a seguir glorificándose en medio de su pueblo, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros problemas. Él se va a seguir glorificando porque Él es Dios, Él es el Rey, Él es el dueño del oro y la plata. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué podrá faltarnos? Si Él está con nosotros, no nos va a hacer falta nada. Él va a ser nuestro proveedor, nuestro auxiliado, nuestro auxiliante, y Él va a auxiliarnos en todas circunstancias. Él va a estar ahí a pesar de que tal vez nosotros no le busquemos en el momento, pero Él está ahí esperando para auxiliarnos, a sacarnos de los problemas, a sacarnos de los circunstancias, cualquier circunstancia. Yo no sé qué circunstancia tú estás pasando en este día, no sé por qué situación estés pasando, pero el Señor tiene el control. Solo confía, solo mantente de pie, confía en Él y declara que Él es el que va delante de ti, que Él es el que pelea la batalla. Él lucha por nosotros y Él va a dar el triunfo a su pueblo. Amén. Así que dejemos que Él se glorifique en nuestras vidas y asimismo dejemos en este momento que Él hable a nuestras vidas a través de el mensaje, a través de la palabra, y compartamos el video para que más personas puedan ver y puedan ser alcanzadas por el poder de su sangre, por el poder de su palabra. Amén. Y que puedan ser también de bendición para aquellos que están buscando un lugar donde congregarse. Somos Iglesia New Life en Norwalk y estamos aquí para servirle. Y nos vemos el próximo viernes, si Dios nos lo permite. Así que hermanos, gócense y disfruten del mensaje y atesórenlo en su corazón. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, amada iglesia, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Estamos aquí con mi esposo, ansiosos de que es viernes una vez más. Estamos terminando el mes y estamos viendo, ¿no?, cómo el tiempo pasa y la vida con ello. Amén. Así que debemos de aprovechar bien el tiempo porque sabemos que el trabajo del Señor no es en vano y porque los días son malos. Amén. Todo lo que hacemos, sea de hecho, sea de palabras, todo lo que hagamos que sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que gocémonos en el Señor. Ya disfrutamos las alabanzas. Ahora vamos a entrar en la palabra de Dios. Amén. Así que comparta este video. Invite al máximo a sus amistades. No se canse de enviarlo, que tarde o temprano lo van a escuchar. Amén, y usted va a ver la respuesta de Dios. Un día esa persona va a estar adorando a Dios, va a estar a los pies de Cristo Jesús y usted va a sentir satisfacción de haber hecho aquello que Dios le mandó a hacer. Amén. Amén. Así que vamos a orar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien nos ministre, que hable a nuestras vidas, que toque nuestros corazones y que nos enseñe aquellas cosas, amén, que el Señor tiene para nosotros. Amén. Así que donde usted se encuentra, cierre sus ojitos y vamos a orar. Sí, amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, dándole gracias una vez más, Señor, porque usted ha sido bueno, usted es fiel, usted permanece para siempre, Padre. Oh Señor amado, porque como su palabra dice, Padre, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, Padre. Aquellos que hemos sembrado con lágrimas, Padre amado, regocijaremos, Padre Celestial, cuando tengamos la respuesta, Padre. El llanto se convertirá en gozo, Señor, porque usted, papá, no olvida a sus hijos, Señor. Usted no olvida sus promesas, Padre Celestial. Oh, usted no es como nosotros, Padre. Usted cumple sus promesas, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque, Padre Celestial, en realidad pecamos, Señor,
porque siempre, Padre amado, escuchamos, miramos o hablamos cosas que no nos edifican, murmuramos, Padre. Perdónanos por nuestra falta de fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cúbranos con tu sangre preciosa. Cubre a tu iglesia, Padre. Bendice a todos aquellos que se van a conectar en esta noche, Señor. Atiende, Padre bendito, la necesidad de tu pueblo, papá. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amada iglesia, amigos, familia que se conectan en esta noche. Para nosotros, mi amada esposa y su servidor, es una bendición poder estar con ustedes. Dios ha sido bueno y nos permite un viernes más poder conectarnos a través de estos medios, ¿no? Gloria a Dios por los medios sociales que nos permiten estar conectados durante todo este tiempo de pandemia que no hemos podido reunirnos en la iglesia para estudio bíblico como debiera hacerlo. Pero gracias a Dios, porque Dios siempre preparó todo para cuando llegara este momento, ¿no? Y gracias a los medios sociales podemos llegar a ustedes. Gracias por estar ahí, por su fidelidad. Vamos a continuar la enseñanza en esta noche. Como cada viernes, siempre el tema es la oración. Y hemos estado estudiando oraciones ejemplares que encontramos en la Biblia, ¿no? Todos los hombres y mujeres que Dios usó eran personas de oración, que sabían cómo acercarse a la presencia de Dios de la manera correcta, reconociendo quién es Dios y que es capaz de suplir las necesidades de su pueblo. Amén. El viernes pasado comenzamos a estudiar la oración del rey Josafat, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Del verso 1 al verso 12 estudiamos cómo las circunstancias que motivaron a Josafat a orar de esta manera, ¿no? Y le titulamos En medio de la crisis o en el momento de la crisis. ¿Qué hacemos nosotros? Vimos que habían 3 ejércitos que vinieron en contra de Josafat para hacer guerra con él. Y la primera reacción de Josafat fue que tuvo miedo, ¿no? Y hablamos que eso es normal. El tener temor no es falta de fe, sino que es una emoción natural en los seres humanos. Y enseñamos acerca de que no debemos de permitir que el temor nos paralice, sino que hay que actuar. Y hay que hacer lo debido, ¿no? Lo correcto, lo que hizo Josafat. Tuvo temor, sí, pero no permitió que el temor se apoderara de él y lo paralizara, sino que ese temor lo motivó a ir a un lugar, que es el único lugar que nosotros tenemos donde podemos encontrar la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Que es a la misma presencia de Dios. Josafat buscó a Dios con todo su corazón, pregonó ayuno, oración, el pueblo se reunió con él y juntos como pueblo de Dios clamaron a Dios y Dios se glorificó, ¿no? Dios contestó esa petición. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la segunda parte de esta oración del rey Josafat. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios a esta oración que Josafat levantó al cielo junto con su pueblo. Amén. Así que vamos a leer la siguiente o la segunda mitad del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, del verso 13 en adelante. Dice la escritura ahí: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz.
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, he aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque así bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel valle el valle de Beraca hasta hoy. Esto es bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Qué hermosa respuesta de Dios a esta oración de Josafat y su pueblo. Aquí hay una enseñanza preciosa que nosotros tenemos que aprender. En medio del temor, cuando nos encontremos en circunstancias difíciles, no permitamos que el temor nos aprisione o nos paralice, sino busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Pregonemos oración, ayuno, con los hermanos de la iglesia, con la familia. Nos unimos todos para clamar a Dios en medio de una circunstancia difícil. Yo sé que siempre hay circunstancias difíciles, siempre hay momentos de crisis por la cual tenemos que clamar, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de cómo clamó Josafat con su pueblo, pero vemos la respuesta de Dios a esa oración. Dios escucha la oración de su pueblo. Amén, amén, amén. Eso es algo que nosotros tenemos que tener seguro. Y vamos a ver lo primero en la enseñanza de esta noche, cómo Dios contestó la oración de Josafat. Los primeros versos del 13 al 17 dice que el Espíritu del Señor vino sobre Hasaliel, el levita, con una revelación especial para todos. En el verso 14, cuando todos estaban en la presencia de Dios, como dice el verso 13, ¿no? Dice el verso 13 de Segunda de Crónicas que estaban todos, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y mujeres y sus hijos, pero todos estos estaban clamando a Dios, estaban buscando el favor de Dios para que Dios los librara de esta amenaza, ¿no? Y el verso 14 nos dice cómo vino la respuesta de Dios, que estaba ahí Hasaliel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Mire qué hermoso, cómo Dios usó a este profeta o a este siervo suyo que estaba en ese lugar por medio de los dones de revelación, porque el Espíritu del Señor vino sobre esta persona. Y en el verso 15, Dios habló por medio de este hombre, ¿no? Y dijo: oíd Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de ellos, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra,
sino de Dios. Qué hermoso, ¿no? Porque Dios usa a sus siervos, ¿no? Los dones espirituales son hermosos. Y es importante que nosotros como pueblo podamos fluir en esos dones espirituales. Porque para nosotros, como iglesia, nosotros creemos que los dones espirituales están vigentes todavía. Porque hay mucha enseñanza errónea, muchas posturas de que los dones cesaron, que solo era necesario en los tiempos de los apóstoles para demostrar que ellos eran los elegidos, los discípulos de Jesús. Pero imagínense por un momento que si no existieran los dones espirituales, sería una iglesia débil, una iglesia desarmada, ¿no? Porque los dones espirituales fueron dados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, así dice Efesios capítulo 4, a la altura del varón perfecto, que es Cristo. Y eso me dice a mí que seguirán vigentes hasta que Cristo venga, ¿no? Es necesario. Dios había prometido levantar profetas en medio de Israel. En Éxodo capítulo 18 está esa enseñanza. Profeta les levantaré de en medio de ustedes, como Moisés dijo, a él escucharán. Y es importante que el pueblo pueda creer en eso, ¿no? En que Dios sigue usando a sus siervos. El Espíritu de Dios vino sobre este personaje, Jezeel, y Dios habló por medio de él y consoló al pueblo, motivó al pueblo y le dijo, no tengan miedo, no se amedrenten, o sea, no se preocupen, dijo, porque ustedes no tienen por qué pelear en este caso. Amén, amén. Este hermoso texto, el 15, dice, y dijo, oíd, Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios es el que pelea las batallas por nosotros. Es importante que nosotros conozcamos los dones espirituales para que podamos ver cómo Dios se mueve en medio de su pueblo, intercediendo por ellos, no ayudándolos. En Primera de Corintios capítulo 12, verso 1, cuando Pablo enseña acerca del uso de los dones espirituales, Pablo comienza diciendo, mi esposa va a leer el texto aquí. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1, dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No debemos de ignorar, porque hay mucha ignorancia acerca de los dones espirituales. Por falta de enseñanza o porque hay iglesias cristianas que no creen que estén vigentes. Pero yo pienso, mi convicción, nuestra convicción es que los dones siguen vigentes hasta el día de hoy. Amén. Porque los necesitamos para poder hacerle frente al reino de las tinieblas. Y para hacer la obra. Y para hacer la obra de Dios. Los dones son capacidades espirituales que el Espíritu Santo da a los que Él quiere como Él quiere. Amén. Eso no depende de nosotros. Lo que tenemos que hacer es anhelarlos. Pero para anhelarlos necesitamos conocerlos primero y saber que su fuente es el Espíritu Santo. Aquí dice que el Espíritu Santo vino sobre Jezeel en el verso 15 y le dijo, no se preocupen por esta batalla es mía. Yo me encargaré de ella, les dice Dios, ¿verdad? Ustedes tranquilos. Las situaciones de nosotros pasamos, ¿no? Amén, amén. Difíciles también es donde el Señor viene y nos rescata. Exactamente. Y Él sale al frente, ¿verdad? Por Dios nosotros. va al frente de nosotros, ¿no? Eso lo tenemos que entender nosotros, porque muchas veces estamos solos. Se nos olvida, ¿no? Que Dios es por nosotros. Amén. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Necesitamos saber que Dios puede usar a sus siervos en cualquier tiempo. Amén. Para socorrernos a nosotros. Amén. Y la manera como Dios habla, la manera más segura es la palabra de Dios. Esta es la profecía revelada más segura que tenemos, pero también Dios habla por medio de sus siervos. Amén, como en o este sus siervas, caso, como en este caso, Dios usó a este hombre con ese don de revelación. Porque en los dones que el Espíritu Santo da, hay 3 dones de revelación, que es el don de ciencia, el de palabra, de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Y aquí, el don que se movió en acción por medio de este varón de Dios, que fue el que Dios usó, fue el de palabra de sabiduría, porque lo que Dios hizo por medio de este pueblo es darles una estrategia de lo que tenían que hacer.
una revelación divina dada al pueblo de Dios con el propósito de que estuvieran tranquilos, que no tuvieran miedo. En el verso 16, Dios los dirigió para que salieran en contra de sus enemigos hasta que se encontraran en el arroyo. O sea, en la palabra de sabiduría, Dios da instrucciones de lo que se debe de hacer. El verso 16 dice: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. O sea, Dios, hablando por medio de este siervo, les da instrucciones de lo que tenían que hacer. Primero les dice: no tengan miedo, no se amedrenten, porque la guerra no es de ustedes, sino es mía. Y eso es importante nosotros atesorarlo en nuestro corazón. No tenemos que pelear nosotros. Ajá, el Señor pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Él conoce las causas, ¿verdad? Exactamente. Y Él es justo. Y Él es justo, exactamente. Entonces tenemos que aprender a depender de Él 100%. En esos momentos de crisis, en esos momentos difíciles, cuando sentimos que no hayamos que hacer, es cuando tenemos que recurrir a Dios. Es venir a su presencia confiadamente, como dice Hebreos 4:16, ¿no? Que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios para encontrar gracia para el oportuno socorro, ¿no? ¿A dónde más podemos ir? Solamente a su presencia. Para Él no hay nada imposible. Él es poderoso en batalla, jamás ha perdido una batalla. Y en esta ocasión la respuesta de Dios vino para que su pueblo estuviera tranquilo, para que no tuvieran miedo. En otras palabras, los consoló, los calmó. No se preocupen, ustedes no van a pelear, yo voy a pelear por ustedes. Qué hermoso tener un Dios como el que nosotros tenemos, ¿verdad? Él pelea por nosotros. Y nunca pierde un caso. En el verso 17, el Señor les dice: ustedes no tendrán que pelear en absoluto. En el verso 16. En el verso 17, miren lo que les dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén, amén. Si se fija en estos 3 versos, Dios los está motivando a no desmayar, a no tener temor, a pararse firmes. ¿Será que fácil nos asustamos? Exactamente. ¿No? Y nos viene el temor. Por esa razón, en Josué capítulo 1, solo en el capítulo 1, el Señor le dice a Josué como 4 veces: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios no espera que su pueblo retroceda en los momentos de crisis, en los momentos de necesidad, en los momentos de peligro. Dios no espera que nosotros retrocedamos, sino que avancemos, pero no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando que es Dios el que va a pelear con nosotros o por nosotros. Es importante saber que aquel que se mete con un hijo de Dios, pobrecito. Porque no, la guerra no es contra nosotros, es contra Dios. Contra Dios. Amén. Así que el verso 17 dice: permanezcan firmes y véanme ganar. La victoria ya está conseguida para ustedes. No se nos olvide nunca que es Dios, no somos nosotros. A veces nosotros tendemos a creer que porque nosotros somos muy espirituales, Dios nos usa, ¿no? Por medio de los dones, Dios nos usa para bendecir a muchas personas, y llegamos a creer que somos nosotros, pero no somos nosotros, es Dios el Todopoderoso. Él es el que sabe cómo usa a sus siervos, ¿no? Y Él usa a los que Él quiere, aquellos que están listos también para ser usados, ¿no? Porque Dios jamás va a usar un vaso sucio, Él va a usar una mujer o un hombre consagrados. Dios los va a usar. Amén, amén. Que están en obediencia. Vamos a compartir este texto hermoso que está en Deuteronomio, capítulo 20, del 1 al 4, donde nos dice o nos confirma esto que estamos compartiendo. Amén, amén. Deuteronomio 20, del 1 al 4, dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos, carros y un caballo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te saca de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrán en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón,
No temáis ni os azorraéis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra nuestros enemigos para salvarlos. Amén, amén. Y así hay muchas promesas de la protección divina en las Escrituras, ¿no? Cuando Israel estaba a punto de entrar a la guerra para conquistar la tierra prometida, Moisés habla al pueblo, ¿no? De parte de Dios, diciendo, Dios les dice que no tengan miedo. Otra vez, no tengan miedo, no desmayen, no se dejen amedrentar, no se dejen asustar en el idioma nuestro, ¿no? Sino vayan seguros cuando ustedes se junten para la guerra. No tengan miedo porque no son ustedes, sino es Dios el que va delante de ustedes para pelear por ustedes. Sabe que Israel, los pueblos en los tiempos de bíblicos, la mayoría de pueblos le tenían miedo al Dios de Israel, no a Israel, porque Israel era un pueblo de nómadas, eran agricultores, ellos no estaban preparados para la guerra, insignificantes, pero el Dios de Israel era el poderoso al que todo el mundo le tenía miedo, y es el poderoso en nuestros días. Amén. El mismo Dios de Israel en la antigüedad es al Dios que nosotros servimos ahora. Y si la promesa para Israel era que Dios iba delante de ellos, peleando sus batallas, venciendo a sus enemigos, es la misma promesa que nosotros tenemos el día de hoy. Como pueblo de Dios injertado nosotros, o por adopción somos pueblo de Dios ahora, esas mismas promesas son nuestras. Dios va delante de nosotros peleando nuestras luchas. No debemos de temer, pero ¿sabe qué es triste ver que hay mucho pueblo de Dios atemorizado en nuestros días? Dijeran allá en mi pueblo, a veces se asustan con el petate del muerto, decían, había un refrán así, ¿no? Para decir que un ser humano se asusta bien fácil. Acuérdese, asustarse o tener temor no es falta de fe. Eso se vale, porque somos humanos, es una emoción. Lo importante es accionar en medio de ese temor, no permitir que el temor nos invada y se convierta en pánico y paralice nuestra vida y no nos deje actuar, ¿no? Entonces ya vimos cómo vino la respuesta de Dios a Josafat y su pueblo después que ellos estuvieron orando. Lo segundo que vamos a ver, que Josafat reconoció que había escuchado la voz de Dios. Eso también es importante. Y saber, ¿no? Escuchar, tenemos que saber cuando Dios está hablando. Amén. Y para eso se requiere mucho discernimiento espiritual. Mire lo que dice el verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y estaréis tranquilos. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentas sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Qué hermoso que este rey tenía discernimiento espiritual y pudo darse cuenta que Dios estaba hablando, que Dios estaba respondiendo a las oraciones de él y de su pueblo, y puso a todo el pueblo a adorar, a exaltar a Dios, porque toda la asamblea se puso en una postura reverente. Dice que Josafat se inclinó a tierra en los versos 18 al 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y se pusieron a adorar. Josafat puso a todos a cantar cánticos de alabanza. En otras palabras, estaban celebrando la victoria cuando aún todavía no la habían visto. Por fe. Eso es fe. Amén. Eso es fe. Amén. La fe es la certeza de de algo que va a suceder, aunque no lo hayamos visto, ¿no? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquí vemos que el rey y todo Judá ejercieron fe. Amén. Y se inclinaron en adoración a Dios, y el rey puso a cantar a los cantores cantos de alabanza, de gritos de júbilo,
Así dice, ¿no? Estaban dando ya la victoria. La victoria. ¿No? Amén, amén. Y en el verso 21 dice que dijo Josafat, ¿no? Después de haber hablado con el pueblo, los vistió de ornamentas sagradas a todos, a los sacerdotes, mientras salía la gente, y que dijesen glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En otras palabras, démosle gloria a Dios por la victoria que ya consiguió para nosotros. Eso es fe. Y usted sabe que Dios siempre se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice en el Evangelio de Juan capítulo 4. Porque Dios se mueve, Él vive en medio de la alabanza de su pueblo. Algo que debemos de entender nosotros en nuestros días, que cuando comenzamos a alabar a Dios, pero darle verdadera adoración, ¿verdad? Amén. En espíritu y en verdad, Dios se glorifica. Y Amén. vemos muchos ejemplos en las escrituras, como el pueblo de Israel nomás tuvo que estarse quieto, y Dios fue quien venció a los enemigos. Por ejemplo, en la primera conquista de Jericó, los soldados siguieron el plan que Dios les dio, ¿no? Estuvieron yendo por 7 días, le daban la vuelta a la ciudad de Jericó, y allá arriba de las murallas los soldados se burlaban de ellos, decían, están locos, ¿qué están haciendo? Y ahí los estaba... Pero en el 7º día dieron 7 vueltas, y a la vuelta final cantaron, gritaron, dieron gritos de júbilo, gritos de victoria, y entonces las murallas se derrumbaron. Amén, amén. Fue Dios otra vez peleando por su pueblo. Amén. Cuando en Josué capítulo 10 narra cuando Josué tenía que pelear con los de Gabaón y con los amalecitas, y en Gabaón Josué oró para que el sol se detuviera y pudieran destruir al pueblo, y se detuvo. Tremendo, ¿no? ¿Fue Josué? No, fue Dios. Eso es lo importante, ¿no? Pero la fe La fe y la obediencia, porque cuando Dios habla por medio de sus profetas, por medio de sus siervos, hay que tener discernimiento espiritual y estar seguros que Dios hablando y ser obedientes a las instrucciones. Jezeel habló porque el Espíritu Santo vino sobre él y dijo, no tengan miedo, así dice el Señor. Ustedes no tienen por qué pelear esta batalla, porque la batalla es mía, no es de ustedes. Amén, amén. Y lo único que tienen que hacer es pararse, como que si van a ir a la guerra, prepararse, pero solo lo que tienen que hacer es estar firmes. Y adórenme. Y la victoria ya está conseguida. Josafat y su pueblo adoraron sin antes haber visto la victoria. Qué hermosa visión tenemos en este cuadro de versos, ¿no? Tal vez en una petición que estemos atravesando, ¿no? Por Amén, una amén. situación, ¿no? Y la petición, el clamor venga, que así, en vez de ayudar a Dios, tratamos de alabarlo y darle gloria y alabanza y declarar y mirar aquello que ya está hecho, ¿no? Amén, amén. Entonces, mire, qué visión tan hermosa tenemos aquí. Lo que Dios pone delante de nuestros ojos, esta hermosa visión ahora para nosotros. Toda la nación de Israel con su rey Josafat salió al campo de batalla contra enemigos muy reales que estaban armados con espada, escudo, honda, lanza. Sin embargo, el pueblo de Josafat se parecía más a una congregación cuando sale de la iglesia que a un ejército que iba a la guerra, ¿no? Entonces, así y todo, el ejército de Dios salió totalmente equipado. Ellos tenían la espada del Espíritu y el escudo de la fe y una actitud de adoración en su corazón. Amén. ¿Sabe que hay un texto hermoso que vamos a compartir ahorita? Zacarías 4, verso 6. Zacarías 4:6 dice así: Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. No es con espada ni con ejército, sino es con el poder del Espíritu de Dios que se consiguen las batallas. Nosotros como pueblo de Dios hemos sido equipados con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, y el Espíritu Santo es poder de Dios a nuestro favor, ¿no? Amén. Y tenemos armas espirituales que son poderosas para la destrucción de fortalezas, ¿no? Amén. Cuando en medio de una crisis, en medio de las mentales, de las circunstancias difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios con todo nuestro corazón, tener discernimiento espiritual para escuchar
la respuesta de Dios, cómo Dios nos va a responder. A Dios le place muchas veces responder por medio de sus siervos, usando los dones espirituales que ellos poseen, ¿no? El Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él da dones espirituales. Tenemos que anhelarlos para que podamos ser equipados. Entre más equipados estamos, es mejor. Y siempre el enemigo va a levantar, ¿no? Como en este caso, ¿no? A la guerra contra el Hijo de Dios. Amén, amén. ¿Verdad? Pero aquí podemos ver que Dios liberó a Josafat. Amén, amén. Y Dios nos va a librar a nosotros de cualquier situación. De cualquier circunstancia. Yo siempre he dicho, de cualquier situación, yo sé que Dios pelea por mí. Amén. Eso es lo importante, ¿no? Nosotros no tenemos por qué pelear, porque dice la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 10, que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores en los lugares celestes. En otras palabras, contra el mismo diablo y sus demonios. O sea, la guerra nuestra es espiritual. El problema es que a veces nos enfrascamos en guerra nosotros, entre nosotros mismos o contra las personas, cuando en realidad las batallas espirituales nosotros tenemos que ganarlas de rodillas. Porque en este tiempo de Israel, el pueblo de Dios en la antigüedad, sí tuvo que pelear guerras normales, naturales, ¿no? Pero ya nosotros no tenemos que hacer eso, porque ya Cristo pagó todo, Él ya hizo todo. Él ya murió por nosotros y nos hizo libres en la cruz del Calvario. Ahora lo que tenemos que hacer es ejercer fe en esos momentos de crisis, en esos momentos de debilidad, fortalecernos en el Señor y entender que no somos nosotros, sino Él el que pelea las batallas por nosotros. Es su poder en acción cuando nosotros creemos, ¿no? Cuando nosotros venimos a Él en oración, estudiamos su palabra y venimos a Él en oración, somos capacitados espiritualmente con esa unción fresca del Espíritu que ya mora en nosotros, ¿no? Comienza a fluir dentro de nosotros esos ríos de agua viva y somos capacitados para hacerle frente al reino de las tinieblas. Y un pueblo consagrado, un pueblo en obediencia, no hay diablo que le pueda atemorizar o que le pueda hacer daño. Cuando Dios nos da las victorias todos los días, porque Dios nos da victorias todos los días, no sé si usted sabía, cada día nosotros peleamos una batalla de fe, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere que usted baje la guardia y usted alimente más su carne que su espíritu. Eso le agrada a él, pero debemos de recordar que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio, para seguir adelante, para vivir una vida cristiana en victoria. Así que qué hermosa la respuesta de Dios a la oración de Josafat. La última parte que vamos a ver en esta enseñanza es que Dios peleó la batalla por su pueblo. El verso 24 al 30. Dice en el verso 24: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así de vestidos como de alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Bereca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel valle, el valle de Bereca, hasta hoy, que esto ahora se llama el valle de la bendición. Y todo Judá y todos los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todos lados. ¡Qué hermoso! Aleluya. Dios peleó la batalla por su pueblo, y Dios pelea la batalla en nuestros días por su pueblo, que somos todos nosotros. Amén. Y lo más hermoso es que
todo el mundo conoció al Dios de Israel y tuvieron miedo. Amén. Porque imagínense, esto es algo extraordinario que muchos hasta lo pueden dudar, ¿no? Porque Sí. hay gente que duda de lo que la Biblia dice. Porque aquí fue algo sobrenatural. Dios confundió estos 3 ejércitos y los enfrentó unos con los otros y se mataron ellos solos. Amén. O sea que el pueblo de Dios lo único que hizo fue ir a recoger el botín de guerra, las cosas de valor, y mirar las maravillas de Dios. Gloria Amén. a Dios. Así que mire lo que sobresale de esta última parte. La batalla fue impresionante, ¿no? Porque ya vimos cómo Dios confundió a estos ejércitos sobrenaturalmente. Ellos se mataron entre ellos mismos. Entonces aquí lo que vemos es que Dios es omnipotente. Aleluya, Él es gloria, todopoderoso. Rey de Reyes. Amén. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén. ¿Usted cree que ese mismo Dios del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no puede hacer lo mismo en nuestros días? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué en medio de las crisis muchas veces muchos se desaniman y unos hasta se alejan del Señor en vez de acercarse más? En esas situaciones difíciles lo que tenemos que hacer es buscar más a Dios con todo nuestro corazón. Aquí hay un ejemplo hermoso como Josafat en medio del temor buscó a Dios y Dios se glorificó venciendo Amén, esos amén. 3 ejércitos. Ellos no tuvieron que pelear, simplemente se alistaron como que iban a la guerra, pero no movieron un dedo, ¿verdad? Simplemente si ellos alabaron a hubieran- Dios. Si ellos se hubieran desanimado, se hubieran confiado, se quedan en casa, el enemigo agarra ventaja y los destruye. Amén, amén. Y así pasa en estos tiempos, ¿no? Las personas piensan que por una prueba o una situación que están viviendo, dicen, ya no me voy a congregar más, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a creer en Dios. Pero lo que está haciendo es dándole la cabida al enemigo para que lo Exactamente. termine de destrozar. El enemigo nomás se ríe. Ajá. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros ahora? Que no hay por qué atemorizarnos en los momentos de crisis. Amén. Cuando llegan los problemas, las situaciones difíciles, independientemente de cuáles son, solo hay un lugar en ustedes y nosotros podemos ir, que es a la misma presencia de Dios. En vez de permitir que el pánico nos paralice, ese pánico o ese temor nos tiene que motivar a buscar ayuda divina, porque es el único, Dios es el único que puede solucionar cualquier problema. Él es el único que tiene el poder sobre la enfermedad. Él tiene el poder sobre el enemigo. Él tiene poder sobre toda cosa creada. Para Dios no hay nada imposible. Cuando el pueblo de Judá llegó al lugar donde podían observar, lo único que vieron fue un montón de muertos. Ya no había con quién pelear. Ya no había con quién pelear, ¿no? El Señor les dice que vayan. Dice en el verso 24, dice que, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí hacían todos en tierra muertos. El pueblo no se esperaba eso. Ellos sabían que Dios iba a pelear por ellos. Le habían creído a Dios, habían creído la palabra que Dios dio por medio de su siervo Jeziel. Dios dijo, no se atemoricen, no se amedrenten, no tengan temor, la batalla es mía, no de ustedes. Y se lo voy a demostrar, y eso se lo voy a agregar yo, ¿verdad? Pero Josafat le creyó a Dios, tuvo discernimiento espiritual y él mismo motivó al pueblo. Cuando motivó al pueblo y les dijo, habiendo habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, porque la misericordia de Jehová es para siempre. O sea, Josafat glorificó a Dios antes de haber visto esto que vieron acá, ¿no? Él ya sabía que la victoria era de ellos. Y cuando llegaron a esta torre que podían ver el campo de batalla, yacían todos los enemigos muertos. Se mataron unos contra otros. Y le pusieron a ese valle el nombre del valle de Bereca, que quiere decir Valle de la Bendición. Un valle que podía haber sido el valle de la destrucción del pueblo de Israel, porque no hubieran podido ellos solos contra esa gran multitud, aunque Josafat sí tenía un ejército capacitado, pero él no confió en eso. Y ese es el error que cometemos algunos, no confiamos en nuestras propias fuerzas. O confío en mis dones, confío en mi experiencia, confío en lo que yo sé hacer. Y tal vez Dios quiere usarnos en otra área, Dios nos quiere, quiere hacer cosas diferentes con nosotros. Amén, amén. Lo hermoso de esto es que después que ellos vieron esa gran victoria que Dios le dio,
fueron agradecidos. Eso no se nos debe de olvidar. Agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios. Entonces dice a la escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 26, que después de recogieron todo el botín de guerra, estuvieron 3 días recogiendo todo lo de valor. El 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron ese nombre el valle de la bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén, Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas y trompetas a la casa de Jehová. En otras palabras, ellos le agradecieron a Dios y comenzaron a darle gracias y alabarle. En el camino de regreso al templo, en todo el camino iban alabando a Dios, iban glorificando su nombre porque les había dado la victoria. No se nos olvide que en los momentos de la crisis, Dios se glorifica supliendo las necesidades, socorriéndonos de diferentes maneras, pero cuando consigamos esa victoria, no se nos olvide de darle gracias a Dios, de glorificar su nombre, porque Él es el Todopoderoso. Nosotros solitos no llegamos a ninguna parte. Así que concluimos esta noche la enseñanza de esta hermosa oración de Segunda de Crónicas, capítulo 20. En medio de la crisis o en el momento de la crisis, no se preocupe si lo primero que siente es temor. El temor no es falta de fe, lo volvemos a repetir. Pero no permita que el temor paralice su vida. O lo controle, ¿verdad? O lo controle a usted, sino que en ese momento de temor busque a Dios con todo su corazón, en oración, en ayuno. Invite a la familia, al pueblo de Dios a que le apoyen a orar por esta necesidad y espere la victoria. Y si Dios habla por medio de los dones usando un hombre o una mujer que son siervos de Él, usted tiene que tener discernimiento espiritual y reconocer cuando eso viene de Dios. Porque también si no tiene discernimiento espiritual, puede venir palabra que no es de Dios y en vez de ser de bendición se va a poner peor la cosa. Josafat tuvo el discernimiento y reconoció que Dios estaba hablando y fue obediente a seguir las instrucciones que Dios dio por medio de Jezeel. Así que cuando Dios da instrucciones hay que obedecerlas, ¿no? Eso lo llevó a la victoria, que ellos alabaron a Dios y declararon la victoria antes de haberla visto. Cuando llegaron a la torre y vieron ese montón de muertos, me imagino que le dieron gloria a Dios y más le alabaron sabiendo que ya habían sido librados de esa multitud de enemigos. En el 29 dice, ¿no? Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos, así que el reino de Josafat tuvo paz por su Dios. Le había dado descanso por todo el territorio. Ahí es donde entra otra vez este texto de Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué tener temor? ¿O por qué permitir, mejor dicho, que el temor nos paralice porque nos asustamos bien fácil. Exactamente, sí. Debemos de aprender a pelear las batallas de la fe. Primero reconocer que sin Dios nosotros no somos nada. Amén, amén. En tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, tenemos que ir a la presencia de Dios, fortalecernos en la fe. Amén, amén. Para concluir, la respuesta de los enemigos, la respuesta de Dios fue que todos los enemigos de Israel le tuvieron miedo a Israel y ya no lo buscaron más para querer invadirlo o para querer pelear con ellos, porque sabían que el Dios de Israel era poderoso. Aleluya. Y era el Dios de Israel quien peleaba, no era Israel mismo. Amén. Y eso es lo que el diablo tiene que saber, que el Dios a quien nosotros servimos es más poderoso que él. Tiene poder. Así dice la escritura, tiene control de todo, amén. Dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. No se le olvide, las batallas nuestras en nuestros días ya no son como estas guerras que el pueblo de Dios peleó en la antigüedad, ahora son espirituales. Luchas espirituales. Así que el reino de las tinieblas tiene que retroceder de nuestras vidas, de nuestra familia, pero nosotros tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios en oración, en ayuno, con un corazón contrito y humillado, que el Señor no lo desprecia,
Y en esos momentos, cuando le buscamos de esa manera, Dios se glorifica dándonos la respuesta a nuestras necesidades. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Sí, Dios. amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante su presencia en esta tarde agradecidos Sí, mi Rey amado, por este precioso hermoso Emmanuel. capítulo 20 de Segunda Sí, de Jesús. Crónicas, Señor, Padre. por esta oración hermosa del rey Josafat y esta maravillosa respuesta que obtuvo, Señor, él y su pueblo, porque confiaron en usted, le creyeron a usted, Señor, usted se glorificó, fueron obedientes a todas las instrucciones que usted dio por medio de su siervo. Le pedimos que nos ayude a nosotros, Señor, a saber cómo venir a su presencia, Señor, que en esos momentos difíciles de nuestra vida, en esos momentos de temor, no le demos cabida al temor en nuestra vida, sino que en el nombre de Jesús Sí, mi Dios, reprendamos sí, mi todo Padre temor Santo. y que nos fortalezcamos en fe, Señor, Sí, y Dios. venir al trono de su gracia en esa confianza de hijos, Sí, Señor, que papito tenemos, lindo. porque solo ahí podemos encontrar misericordia, socorro, Sí, Señor. Señor Jesús. Solo en su presencia hay plenitud de gozo, Señor. Sí, mi Solo en Dios su amado. presencia hay salvación, hay sanidad, hay restauración, Señor. Ahí encontramos nuevas fuerzas, nuevos ánimos para seguir adelante, Señor. Padre, que nosotros podamos entender que si usted es con nosotros o por nosotros, nadie puede ponerse en contra, porque está peleando con el Dios Todopoderoso, para quien no hay nada imposible. Le damos gracias por tener un Dios tan maravilloso como usted, quien siempre nos defiende y que es usted quien pelea por nosotros. Sí, Sígale papito dando lindo, gracias a Dios Dios por ese amado, gran en el privilegio nombre de en lo que Jesús. usted le da gracias. Yo, como siempre, quiero hacer esta Santo, invitación, santo, santo. que no podemos dejar de hacerla, porque yo no sé si en esta noche alguien se conectó por primera Amén, vez, en amén, cualquier amén. lugar nos está viendo y nunca le ha entregado su vida a Jesús. Tal vez tiene temor ahorita en nuestros días, ¿no? Por la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Déjame decirte que si tú te conectaste en esta noche, estás conectado en el lugar correcto. Dios tiene un plan para tu vida y Él quiere fortalecerte, Él quiere restaurarte, Él quiere salvarte y quiere protegerte. Pero tú tienes que arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Jesús y recibirle como tu Señor. Si tú quieres hacer esto, repite esta pequeña oración conmigo, pero hazla de todo corazón. Dice así: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que he vivido alejado de ti, que he vivido mi vida atemorizado, Señor, porque no pienso que estoy solo y no tengo quien me defienda. Yo sé que el pecado me ha separado de ti, pero en esta noche te pido perdón, porque yo creo en mi corazón que en la cruz del Calvario tú tomaste mi lugar y moriste por mí. Y también ahora confieso con mi boca que tú eres mi Señor de aquí en adelante. Ven a mi vida, lléname de tu presencia, sé el Señor de mi vida. Gracias por morir por mí en esa cruz. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, te felicito. Es la decisión más importante que todos podemos tomar. Nosotros un día lo hicimos y hasta el día de hoy no nos hemos arrepentido. Dale una chance a Dios. Sí, mi Dios. Al cabo que si no te gusta puedes volver al mundo otra vez. ¿Dónde estabas? Pero dale una oportunidad a Amén. Dios. Una vez dijo un predicador y sonó un poco fuerte, pero es verdad, ¿no? Dice: dale una oportunidad a Jesús. Si no te gusta, el diablo siempre te recibe de regreso. Así que esta es la oportunidad de tu vida. También, amada iglesia, gracias por estar ahí. Amén, amén. Vamos a terminar orando por las necesidades. Amén, amén. Pero también creo que vamos a orar específicamente por todos aquellos hermanos que tal vez han estado en temor. Amén. Se han sentido inseguros en este Amén. tiempo de pandemia. Y en todo tiempo, porque hay personas que siempre están en temor. Ajá. ¿Verdad? Que el Señor los liberte y que les muestre que en realidad que Él es el que está peleando por ellos, ¿verdad? Y que Dios desea verlos en el lugar donde que brillen. Amén, amén. Así que vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, en el Sí, precioso mi Dios. nombre de Jesús, Señor, una vez Venimos más, a ti, mi como Padre su pueblo Santo. nos unimos en fe, Señor, Poderoso venimos ante Rey. su presencia, Venimos humillándonos buscando delante su del rostro, trono de su papá. gracia, reconociendo que solo ahí Sabiendo que encontramos no hay otro Dios misericordia como para tú, el oportuno Señor. socorro. Señor, en este momento intercedemos por todos aquellos Sí, papito hermanos en la lindo. fe, Señor, que han estado Sí, atemorizados Señor por Jesucristo, diferentes Padre circunstancias, Santo, en el que no han nombre de aprendido a Jesús de fortalecerse Nazaret, en usted, papá.
Señor, y en el que poder quites de todo su fuerza, temor, que papá. cualquier cosita los Espíritu desanima, de Señor, temor, los Señor asusta. Jesucristo, En el Padre nombre de Jesús le celestial, pedimos una que visitación seas tú divina para tocando todos su estos cuerpo, hermanos que tal vez Padre, están su débiles en la mente, fe, Padre por eso es que se celestial. atemorizan por cualquier En el nombre de circunstancia. Jesús. Padre, que en el tiempo de crisis sea usted fortaleciéndolos, Señor, para que ellos puedan mantenerse firmes Sí, en mi la fe, Dios Señor. precioso. Le pedimos por todo su pueblo, Señor, Rey de por todos gloria, nosotros, Señor, en nuestros Príncipe de días, paz. que usted nos ayude a pararnos firmes, Señor, Sí, mi como hizo Rey, Josafat te con su adoramos, pueblo. papá, te Se pararon bendecimos, firmes, pero Señor. sabían que no eran ellos los que iban a Solo en pelear, ti sino que usted encontramos, fue quien papá, peleó por ellos, Señor, en el vida, nombre de Jesús, Señor. consuelo. Ayúdenos a poder reconocer Sí, que Señor usted no nos dio un Jesucristo. espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Señor, ayúdenos a ser verdaderos hombres y mujeres de fe, que le creemos a usted y no a las circunstancias adversas que se nos presentan, Señor. Le damos gracias en esta noche por su amor, por su misericordia. También le pedimos, Señor, que usted sane a todos aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Reconocemos que usted es el Dios todopoderoso, Señor. Su palabra dice que en la cruz del Calvario usted llevó nuestras enfermedades, Señor. Por su llaga fuimos nosotros curados. Usted es Jehová Rafa, nuestro sanador. Nosotros lo declaramos, Señor, lo creemos. Padre, visite a todos aquellos que están enfermos y toque sus cuerpos, Señor. Si es su voluntad, usted los puede sanar, Señor. Oramos también, Señor, que usted traiga consuelo a todos aquellos, Señor, que se han desanimado o que perdieron seres queridos, Señor. Que sea usted, Señor, consolando a todos aquellos que están desanimados, los que están tristes por la pérdida de seres queridos. Que su consuelo divino sea una realidad en sus corazones, Señor. Le pedimos también por salvación, por todos aquellos que no le conocen, Señor, por todos nuestros familiares que aún no le han entregado su vida a usted, Señor. Tenga misericordia y con lazos de amor tráigalos a usted. Que la luz de su evangelio resplandezca en la vida de todos aquellos que le siguen rechazando hasta el día de hoy, Señor, para que puedan entender que alejados de usted, Señor, van camino a la perdición. Que no desperdicien esta oportunidad que usted nos está dando todavía el día de hoy, de poder arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su perdón, Señor, para que podamos tener esperanzas de vida eterna. En el nombre de Jesús, tenga misericordia del mundo entero, Señor. Le pedimos que sea usted tomando el control de su iglesia, Señor, que como iglesia podamos estar fortalecidos en fe, Señor, amándonos los unos a los otros, Señor, haciendo su obra juntos, de acuerdo, en un mismo sentir, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas sobre su iglesia. Su palabra dice que ni el Hades prevalecería contra su iglesia. Así que declaramos, Señor, libertad sobre su pueblo, Señor. Esa libertad que Cristo ya nos dio en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga cada familia que se conectó, supla toda necesidad en sus vidas, Señor. Si usted conoce, papá, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, Señor. Que nada ni nadie nos haga retroceder, Señor. Al contrario, que continuemos adelante, Señor, corriendo la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y de todo pecado. Y que pongamos la mirada en usted, Señor, que es el único que nunca nos va a fallar. Grande y reciba toda la gloria tus obras, y toda Señor, la honra Dios en Todopoderoso. esta noche. Gracias, bendito Has Señor. aumentado, Le Dios, alabamos, tus le maravillas y exaltamos. enumerarlas no puedo, Padre. Aleluya, gracias. Sigue Cristo. anunciar y hablar Sí, de Señor, ellas, papá. bendito sea su nombre. No pueden ser Le enumeradas, adoramos, le Dios. exaltamos, reconocemos Porque usted es el único nuestra Dios necesidad de verdadero, su papá. presencia en nuestras vidas. Usted es el único que Reconocemos escucha, nuestra Señor. dependencia Usted es de el usted, único, Señor, Padre, en que se nuestro interesa diario por vivir. nosotros, Ayúdenos, papá. Señor, a vivir una vida que le agrada a usted, Padre, Señor, porque que anulando el podamos acta de los confiar decretos que nos será 100%, contraria, Señor, Padre. en el nombre Quitándola de de Jesús. en medio y clavándola en la Gracias, cruz. soberano Rey. Lo exhibió públicamente Bendito en la sea cruz su del santo Calvario, nombre. Padre. Aleluya. Gracias por ese Sí, mi sacrificio Dios. vivo, Sí, Señor. Padre. Por ese En el nombre de sacrificio Jesús. único, Señor. Suficiente Alabado para sea poder, su Señor, nombre. decirte, Abba, Aleluya. Padre, en Sí, esta Señor. noche, Padrito Aleluya. lindo. Aleluya. Te alabamos, Santo, Señor. santo, Confiamos santo. y creemos, Padre, Bendito, que no bendito. estamos solos, que la lucha es Bendito tuya, Irama papá. Brava. Que tú vas adelante Santo, como santo, poderoso santo, gigante. Cacamo, Momororo.
Santo, Que bendito, todo bendito aquello que Rey. venga tiene que Bendito, retroceder bendito, en el bendito. nombre de Jesús. Gracias, gracias por su amor, por su misericordia. Porque la sangre de Amaraba, Cristo tiene poder. candaraba. Y que con esa sangre Santo, estamos santo, rociados, santo, estamos digno, cubiertos todopoderoso, y nos levantamos Señor. y tomamos Aleluya. autoridad Sí, Señor, en el nombre de Jesús de Jesús. Nazaret. Aleluya. Santo, Porque santo, no digno, estamos precioso, solos. Señor. Usted va adelante como poderoso guerrero, abriendo Porque caminos, usted es, Señor. papito lindo, Aleluya. el dueño de nuestra Sí, vida, Señor, le Padre. adoramos y le exaltamos. Señor. A usted Reciba servimos, toda la Señor. gloria, toda la honra Por en usted esta estamos noche, aquí, Señor. papá. Gracias, gracias, bendito Por eso Rey. te bendecimos. Alabado sea su nombre. Te decimos que te Aleluya. amamos, Señor. Amaraba. Gracias, Hijo de David. Aleluya. Gracias por tu Aleluya. misericordia y Aleluya. tu bondad, Santo, Señor. digno, digno. Por tu paciencia, papá. Gracias, Dios. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Bendice a tu iglesia, papá. Sí, Señor. Guárdala en el hueco de tu el mano, nombre Señor. de Guarda a Jesús. nuestra familia, papá. Sí, mi Dios. Rodéanos, papito lindo, Aleluya. de tu gracia, de tu amor, papá, Aleluya. para con nuestros hermanos, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amada iglesia, muchas gracias por estar pendientes de esta transmisión cada día viernes Sí, Señor y los demás días de la semana también. Les agradecemos. Sabemos que Dios ha sido bueno y va a seguir siendo bueno porque Él es bueno todo el tiempo. Amén. Así que gracias por estar ahí, por su fidelidad. Amén. Sigamos juntos creyéndole a Dios, dependiendo de Él siempre. No permitamos que el temor nos paralice y nos impida seguir adelante. Amén, amén. Amén. Así que ya saben que Esperamos el domingo a las 11, ya sabe, tenemos servicio en la ciudad de Norwalk y 2 servicios más y luego ya vamos a estar allá adentro del En el templo nombre con de aire Jesús, acondicionado. sí. Así que gracias por estar ahí. Reciban un caluroso abrazo de parte de mi amada esposa y de su servidor. Amén, Les amén. amamos. Gracias. Feliz noche, bendiciones. Reciban un fuerte abrazo.